Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos a Compromiso Iberaval. Estás ante un episodio muy comunicativo y me explico. Por él pasarán dos figuras del periodismo y la comunicación. José Manuel Velasco, una persona con una amplia experiencia en el periodismo, resalta la importancia de la especialización en comunicación para empresas. Él ha trabajado para algunas de las más importantes de este país y destaca la necesidad de contar con equipos profesionales en este campo. Además, subraya el desafío actual de generar credibilidad y confianza para las organizaciones en un entorno de desconfianza creciente. En estas ideas también incide Ramón Salaverría, nuestro segundo invitado, quien aporta una visión integral sobre la desinformación, destacando la importancia del trabajo académico, la verificación de datos frente a los bulos y la concienciación ciudadana en la lucha contra ese fenómeno. De igual forma, menciona el proyecto Iberifier, un observatorio ibérico dedicado a la verificación de información que ha recibido financiación por parte de la Comisión Europea y que él lidera en España y Portugal. Ambas perspectivas proporcionan una visión profunda sobre la importancia de la comunicación estratégica en general, pero también en el ámbito empresarial, y os animo a que cojáis boli o papel o lápiz electrónico y tableta para apuntar más de una idea que seguramente os arrojarán estas dos charlas, como digo, de dos grandes expertos en la comunicación y el periodismo en habla hispana. Compromiso Iberaval. Bienvenidos a Compromiso Iberaval, tu fuente de inspiración y conocimiento en el mundo empresarial. Hoy tenemos el privilegio de contar con una figura destacada en el conocimiento y el ámbito de la comunicación y la gestión empresarial. Nacido en Avilés, Asturias, José Manuel Velasco inició su viaje con la clara vocación de ser periodista desde los 9 años. Contrario a esperar a que se le pasara ese deseo, se embarcó en el mundo de las letras, graduándose en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, y desde muy temprano supo que su destino estaba ahí, en comunicar, en narrar historias y en conectar con la gente. Desde sus comienzos en la Nueva España hasta alcanzar un papel crucial en La Voz de Asturias, pasando por una importante labor en Renfe, no se detuvo ahí. Dirigió la comunicación en Unión Fenosa, redefiniendo la identidad de la empresa hacia la eficiencia energética y liderando un equipo global de comunicación. La transformación y el reposicionamiento fueron sus señas de identidad en ese proyecto. Pero José Manuel no solo ha dejado huella en el ámbito empresarial, su compromiso con la profesión le llevó a ser presidente de la Asociación de Directivos de la Comunicación, DIRCOM, extendiendo su influencia y visión a través de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Son roles que hablan de un líder pensante, un visionario que va más allá de los límites tradicionales de la comunicación. En el 2015, por ejemplo, José Manuel Velasco decide dar un paso más y se embarca en su propio proyecto combinando el coaching ejecutivo desde Llorente y Cuenca y la consultoría en comunicación y gestión. Una fusión que demuestra también su capacidad para liderar, para transformar y sobre todo para inspirar. Además, su compromiso con el crecimiento personal y profesional lo llevaron a certificarse como coach ejecutivo y de equipos por la International Coach Federation, confirmando su dedicación no solo a su desarrollo, sino al de otros. Detrás de todos los éxitos profesionales, todos estos éxitos y reconocimientos, como la Antena de Oro Extraordinaria y el Premio Aster de Comunicación, se encuentra una persona que valora la fuerza de la mente sobre la del cuerpo, aunque es una persona fuerte. Alguien que ha ascendido el monte Kilimanjaro y que ama el pádel, el ciclismo y la montaña. Prepárense para una conversación llena de insights, experiencias y, por supuesto, inspiración. Sin más preámbulos, ¿cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal? Pues muchas gracias, José María, por la presentación. Yo lo resumo de todo ese currículum de una forma más sencilla. Soy un guaje de Avilés que ha tenido la suerte y el privilegio de recorrer el mundo y aprender de todos esos viajes.
Bueno, me ha quedado un poquito largo, ya lo siento, pero la persona merecía esta presentación, ¿no? Oye, vamos a meternos en harina, adentrarnos en por lo que te hemos llamado, ¿no? Que es hablar de comunicación empresarial. Y en un momento como este, en el que, por ejemplo, no deja de sonar esa palabra que todos hemos oído tanto en los últimos años, que es incertidumbre, ¿cuál consideras tú que es, y te voy a tutear desde el principio, José Manuel, cuál consideras que es el principal reto que deben enfrentar o afrontar ahora mismo las empresas en términos de comunicación estratégica? Creo que el principal desafío es cómo generar credibilidad y confianza en sus interacciones con sus grupos de interés. Estamos en un entorno de gran descrédito, de gran desconfianza, como viene recogiendo anualmente el barómetro de Edelman que se presenta en el World Economic Forum. Esa desconfianza es especialmente creciente en el ámbito institucional, hasta el punto de que pues está amenazando la propia salud de la democracia. Y por lo tanto, en ese entorno de descrédito, pues es más difícil generar crédito, generar credibilidad. Las empresas tienen una doble responsabilidad. Una primera es generar esas relaciones de confianza con sus grupos de interés mediante el diálogo y, por otra parte, mediante esa generación de confianza, contribuir a la restauración de la confianza en el sistema, que yo creo que en estos momentos está seriamente amenazada. Hay algo que se toca mucho, por ejemplo, en la asociación DIRCOM, a la que ambos pertenecemos, y que tiene que ver con la relevancia o el posicionamiento. Normalmente hablamos de posicionamiento de empresas, pero también del posicionamiento de la figura del director de comunicación o de los directivos de comunicación dentro de las empresas. Sabemos que hay múltiples tipologías de consejos de administración, pero ¿se ha avanzado algo en este sentido en el ámbito corporativo durante los últimos años? Sí, se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente. Tenemos que pensar que esta es una profesión joven, que tiene mucho menos recorrido que otras profesiones asociadas a funciones en la empresa, como puede ser los asuntos legales, las operaciones, las ventas, la gestión de personas. Y esta profesión pues tiene apenas 50 años, por lo tanto pues todavía tiene recorrido al alza. Seguimos teniendo un techo de cristal en los consejos de administración, a pesar de que son conscientes de la importancia de los intangibles, especialmente de la reputación. La reputación, los riesgos reputacionales, el valor que aportan los intangibles en general. Por eso creo que la frontera que tenemos que cruzar los profesionales de la comunicación es estar preparados para aportar más allá de los comités ejecutivos e incluso poder estar presentes en los consejos de administración como expertos en gestión de intangibles. No sé si se habla mucho de esta palabra. A mí personalmente, aunque cada vez trabajamos más con términos anglófonos, a mí me gusta más hablar con los términos en castellano, que creo que es un idioma que es muy rico y que muchas veces cuando viajas a Iberoamérica, por ejemplo, dices, si es que hablan mejor que nosotros, lo cuidan más que nosotros, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer la pregunta con el término en inglés, aunque ya te digo que no es mi forma preferida de expresarme, ¿no? Pero ¿cómo ha contribuido el storytelling a cambiar la forma en que las empresas se comunican con sus stakeholders? 2 anglicismos, venga. Bueno, ahora lo llamamos storytelling. Antes lo que decíamos es que había que contar historias, que había que contar buenas historias. Es lo mismo, aunque esto del storytelling o stakeholders pueda sonar mejor que contar historias, puede sonar más cool, que contar historias o grupos de interés. En todo caso, yo creo que las empresas son más conscientes de la importancia de crear una narrativa que conecte el propósito, la misión y los valores con sus operaciones, ¿no? Y que esa narrativa sea un relato que dé cobertura a todas las interacciones con los grupos de interés. Yo en ese sentido digo que hoy una de las funciones, quizá la función principal del responsable de comunicación, es crear espacios seguros de diálogo con los grupos de interés. Se ha hablado mucho de la pandemia. En estos días cumplimos 4 años. Yo tengo una teoría y es que cambiamos no precisamente a mejor, y la mayoría de nosotros. Pero bueno, sí que ha habido en el ámbito empresarial cierta reminiscencia de aquello, porque algunas empresas que es verdad que ya llegaban heridas de muerte, entre comillas, tuvieron que cerrar, ¿no? Y otras que se supieron reinventar, ¿no? Surgieron oportunidades. Entonces, a juicio de José Manuel Velasco,
¿qué lecciones aprendieron las empresas o qué tips deben contemplar las empresas? Esto ya en un ámbito más genérico. Tú hablabas antes de reputación, por ejemplo, que es un término que se puede vincular con esto, pero ¿qué pueden aprender también las empresas sobre comunicación en tiempos de crisis? Bueno, un poco a diferencia de la primera parte de tu pregunta, ¿no? Yo sí creo que la pandemia nos hizo mejores, o que salimos mejores de la pandemia. También es verdad que se nos han olvidado muy pronto las cosas que aprendimos, o las virtudes o las buenas conductas que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia creo que las empresas demostraron que tenían alma, y ese alma estaba muy conectada sobre todo con la preocupación por la salud de sus personas y de las personas que están en su entorno, en general, de no solo los empleados, sino también pues los clientes, proveedores y la sociedad en general, porque tuvieron un gran compromiso social. Y bueno, no sé si se nos ha olvidado muy pronto esa lección, que creo que era muy buena. Creo que la conclusión, la lección más importante que se aprendió es que la comunicación interna es esencial para el buen funcionamiento de las organizaciones y que no se debe improvisar. También la importancia del bienestar físico y psíquico, el poder de la tecnología para mantenernos conectados y la necesidad de construir discursos antifrágiles en un entorno de enorme incertidumbre, o incluso se habla de la permacrisis, ¿no? Que puede tener dos traducciones: crisis permanente o esa crisis que está latente en el permafrost, ¿no? Y que a la mínima pues aflora en la superficie. Relacionado con esto que comentábamos, las empresas, ¿cómo se deben posicionar, cómo deben afrontar la comunicación de temas controvertidos o sensibles frente a la opinión pública? Depende del caso, obviamente, ¿no? Pero digamos que alguna pauta genérica que podamos darlas. La sociedad en general y las nuevas generaciones en particular están pidiendo a las empresas que se mojen, es decir, que opinen sobre temas sociales relevantes, como el cambio climático o las políticas de igualdad. Claro que esto supone pues asumir riesgos, porque no es posible gustar a todo el mundo, pero creo que mayor riesgo es permanecer desapegado de la sociedad en la que la empresa está incrustada, ¿no? Me refiero de nuevo al barómetro de Edelman, donde a los primeros ejecutivos y primeras ejecutivas de las empresas se les está pidiendo que emitan opiniones sobre estos temas sociales relevantes, que no tienen que ver directamente con la gestión empresarial, aunque incluso pueden generar una cierta controversia, ¿no? Pero la sociedad está queriendo escuchar la voz de los líderes empresariales. Usted habla, ya ha salido el usted, o sea que vamos a combinarlo, José Manuel, para que vean que es una persona muy respetable, que lo eres, pero hablas de un término, vamos a recomendarlo a tu sitio web, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu sitio web lo desarrollas y lo comentas habitualmente, pero hablas de un término muy concreto que a mí me parece especialmente certero y efectivo, que es la incomunicación comunicada. ¿Cuáles son las claves para que un mensaje no solo sea emitido, sino que de verdad sea recibido y comprendido? La comunicación comunicada es un término que acuñé para una especie de ensayo, un pequeño ensayo que escribí para la revista Telos de la Fundación Telefónica, ¿no? Y lo podemos expresar de una forma mucho más sencilla. Mucho ruido y pocas nueces. Mucho monólogo y poco diálogo. Mucho titular sexy y poca substancia amorosa. Mucho continente y poco contenido. Mucha vanidad y poca humildad, mucha superficie y poca profundidad. Creo que en comunicación, esto de la incomunicación comunicada es la expresión de la sociedad líquida de la que hablaba el sociólogo Zygmunt Bauman, ¿no? El concepto, por un lado, hace referencia a que hay mucho ruido y que ese ruido precisamente no facilita la comunicación, ¿no? Y por otra parte, a la relajación ética en torno a la mentira, que tampoco facilita la credibilidad en los procesos de comunicación, ¿no? Luego pensamos que hay no sé si hay un exceso de información. Creo que nunca hay un exceso de información, porque que haya información es bueno, aunque se hable del término infosicación. Pero es verdad que las redes sociales lo que están es mucho más llenas de opinión que de información. Entonces hay una confusión entre información, opinión y análisis.
Que, por cierto, cuando estudiabas periodismo, pues de las primeras cosas que te enseñaban era a diferenciar la información de la opinión, ¿no? Y creo que eso que es una buena costumbre que hoy nos está practicando. Queda muy difusa, cada vez más, de hecho. Y tú que has trabajado en un periódico, como yo en su día, basta con abrir las hojas de un medio o entrar en un medio online para verlo. Bueno, vamos a hablar de algo que está muy presente, sobre todo en los últimos, voy a decir, 15 meses, porque a mí se me ocurre, aunque lleva existiendo mucho más tiempo, que es la inteligencia artificial. La primera pregunta que te voy a hacer con respecto a esto es si tenemos que ser temerosos, como más de uno se plantea. Había, por ejemplo, en este podcast un experto en inteligencia artificial generativa de imágenes que nos hablaba que igual que cuando se inventa el vehículo, ¿no?, el coche de gasolina, pues había mucha gente que incluso emprendió acciones violentas contra los fabricantes, pero luego se vio que había profesiones o funciones ligadas a ese nuevo producto, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial hay mucha mítica, vamos a decir, mucha mística, pero la realidad es que a los que lo estamos empezando a utilizar sí vemos soluciones. Es verdad que quizá a futuro, no sé qué opinarás, nos toque trabajar un poco más. No es que la inteligencia artificial nos ahorre procesos, que también, pero vamos a tener opción a hacer más cosas en menos tiempo, y que quizá lo que se pueda dirigir, lo que ahora dedicamos a labores repetitivas o reiterativas, se pueda dedicar a pensar, por ejemplo, que es algo que en el día a día muchas veces no hacemos. Y después de esta perorata, José Manuel, ¿qué opinas? Pues en general estoy de acuerdo contigo. De la misma forma que la inteligencia artificial aprende de nosotros, especialmente los comunicadores, tenemos que aprender de inteligencia artificial. Hay muchos procesos que se pueden automatizar y que realmente no aportan mucho valor al proceso de comunicación. Bueno, y no solo hablo de la automatización, sino también de convertir la inteligencia artificial en un asistente útil y fiable. Respecto a lo primero, a la utilidad, no tengo dudas de que la tecnología avanzará mucho. Respecto a la segunda, la fiabilidad, pues bueno, tengo mis dudas por la utilización maliciosa de una tecnología que permite mucho la sofisticación del engaño, como por ejemplo los deepfakes. Al principio tu pregunta decía si hay que temer a la inteligencia artificial o hay un cierto temor a la inteligencia artificial. Bueno, lo que hay es un temor al mal uso de la inteligencia artificial, pero yo creo que es un avance tecnológico impresionante que tenemos que aprovechar, como dice el presidente de Siki University, para mejorar al ser humano. La ética es precisamente algo en lo que se está incidiendo mucho con respecto a esa inteligencia artificial, que este mismo experto del que hablaba yo antes señalaba como que vive un momento, él lo calificaba como flipaniños, ¿no? Estamos todos ahí entrando en DALL-E para hacer un perro que vuela, en Notion para crearnos un texto que la verdad es que lo lees y dices, esto a mí me habría llevado por lo menos un rato en prepararlo, ¿no? Pero obviamente está esa otra vertiente, ¿no? El componente ético, que es algo clave, ya no solo creo yo en la comunicación, sino en muchos ámbitos de la empresa. Pero no sé si cree que habrá un entorno, porque ahora, como digo, estamos en esa prueba-error, ¿no? Y las leyes suelen ir por detrás de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, creo un experto como tú, José Manuel, que a corto o medio plazo sí podremos tener algún tipo de mecanismo de control de qué es válido, qué no es válido. Ya no entro en la ética, hablo de que no se nos engañe, ¿no? Porque tú también sacabas el término deepfakes, no sé cómo lo ves. Bueno, la Unión Europea está trabajando en liderar lo que es la regulación de la inteligencia artificial desde un punto de vista ético y pensando sobre todo en la protección de los ciudadanos. Desgraciadamente me temo que no le quedan muchos liderados a la Unión Europea en otros territorios como el económico o el político, el militar, ¿no? Y creo que este es un territorio importante ligado a una visión ética del sistema democrático. Yo, en el caso de la inteligencia artificial, pues soy optimista por naturaleza y realista por obligación. La inteligencia artificial nos puede ayudar a discernir la verdad de la mentira, o a contrastar fuentes o a detectar fraudes, pero también nos puede ayudar a lo contrario,
Es necesario por eso un fuerte filtro ético, aunque esta necesidad me temo que no es exclusiva de la inteligencia artificial, sino que alcanza a toda la sociedad. En estos momentos observo una cierta relajación ética, un relativismo moral que invita a construir éticas a medida, ¿no? Y cuando una ética tiene un componente individual y está hecha a medida, pues suele estar hecha contra las éticas de otras personas. Por eso es necesario un sistema ético que sirva de referencia para la convivencia, básicamente para garantizar la convivencia. Pero bueno, soy optimista y creo que no solo la regulación, sino la educación me parece muy importante. Y necesitamos regulación, pero necesitamos sobre todo educación en cómo usar bien las posibilidades que la inteligencia artificial pone en nuestras manos. Yo digo, por ejemplo, salvando las distancias, de que las redes sociales no son ni buenas ni malas, aunque es verdad que el papel de las grandes plataformas tecnológicas no es del todo neutro. Pero lo bueno o lo malo es lo que nosotros ponemos en ellas, los contenidos que generamos para ellas. Y creo que algunas personas abusan de esa libertad de publicación en las redes sociales, pues no porque tengan una gran maldad, tengan una mala intención, que en muchos casos lo es, sino a veces pues por falta de formación en el uso de esas redes. Por eso me parece que lo que es educar a las personas en el buen uso de la tecnología ligada a la comunicación es fundamental y es uno de nuestros papeles también como profesionales de la comunicación. Todo depende efectivamente del uso que se da a las cosas, ¿no? José Manuel, eres un histórico de DIRCON, donde has sido presidente durante varios años, y uno de los retos que persigue esta asociación precisamente en los últimos 4 o 5 años es impulsar un objetivo de desarrollo que se ciña a la comunicación veraz, que es algo que ha estado presente en esta conversación, a la lucha contra la desinformación. Se ha catalogado como el ODS 18 que se busca conseguir. ¿Por qué es tan necesario? Lo has venido a decir ya, ¿no? Pero ¿por qué es tan necesario y por qué esta, entre comillas, lucha? En nuestra profesión llevamos años hablando de la desintermediación como la nueva frontera, como incluso una especie de nuevo Eldorado, ¿no? Quedarnos sin intermediarios a la hora de comunicar con nuestros públicos. En nuestro caso, la desintermediación se refiere fundamentalmente a la pérdida de relevancia de los medios de comunicación en nuestro proceso de relación con los grupos de interés, de las organizaciones con los grupos de interés, ¿no? Hay menos mediación de los medios de comunicación y una posibilidad de tener una relación más directa, una comunicación más directa con esos grupos de interés o públicos. Y efectivamente, hoy las empresas las organizaciones en general para hacer comunicación son menos dependientes de los medios. Pero creo que hemos sido un poco ingenuos al creer que la comunicación iba a fluir de una manera mucho más cristalina y directa entre nuestras organizaciones y los grupos de interés. Esto es así desde mi punto de vista por 4 razones. La primera, porque los medios siguen ahí y como consecuencia de la polarización filtran más, es decir, median aún más, toman más partido, por decirlo de alguna forma. La segunda es porque las grandes plataformas siguen siendo poderosas intermediarias. Como decía, no tienen un papel neutro en el proceso de comunicación. Mediante el algoritmo deciden lo que se publica, lo que no se publica y sobre todo cómo se publica y cuál es la repercusión que tiene. En tercer lugar, porque han aparecido nuevos actores en escena. Pensemos, por ejemplo, en los sale el término en inglés, los fact-checkers o los comprobadores de hechos, que es una figura nueva y que, bueno, desde mi punto de vista indica un poco el fracaso del periodismo en esa función de social y democrática de contrastar los hechos, ¿no? Y la cuarta es porque cada persona se ha convertido en un mediador gracias al poder de la comunicación que la tecnología ha puesto en sus manos, ¿no? Entonces, en vez de pensar tanto en la desintermediación, pensemos en que nosotros somos mediadores, los comunicadores, los que estamos en las organizaciones, empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales, estamos en el medio. Somos intermediarios entre la organización y sus públicos. En consecuencia, tenemos una enorme responsabilidad tanto en la dimensión pública como en la privada, y esta privada deriva del servicio que prestamos a nuestras organizaciones. En el caso de la dimensión pública, yo la vinculo con el primero de los 16 principios éticos de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, que es la Federación Mundial de
de comunicadores que yo tuve el honor de presidir durante 2 años y de cuyo comité ejecutivo sigo formando parte, ¿no? Y ese primer principio es: servimos al interés público. Es decir, de alguna forma tenemos una responsabilidad que trasciende al servicio a nuestras organizaciones. Y si nos referimos a la dimensión privada, pues lo privado solo es privado en origen, porque deja de ser privado, es decir, se convierte en público cuando nos comunicamos con las partes interesadas. En ambos casos podemos ser actores de generación de confianza o destructores de confianza. Pongo un ejemplo. El buen DIRCOM, si le dieron la oportunidad, si le hubieran dado la oportunidad, no lo sé, le habría dicho a la princesa de Gales que enviar una foto manipulada contribuye al descrédito de la institución, especialmente en un momento de falta de información sobre su enfermedad. Hace muchos años, Tony Mucci-Falconi, que fue uno de los primeros presidentes de la Global Alliance, me dijo que deberíamos empezar a hablar de responsabilidad en vez de hablar de ética en el tema de la comunicación, y poner mucho foco en el procedimiento, es decir, en garantizar que la forma en la que nos comunicamos sea responsable. Ahí conectamos con la petición que le hemos hecho desde la Global Alliance en Naciones Unidas para crear un nuevo ODS, el ODS 18, bajo el concepto comunicación responsable, porque entendemos, uno, que la única forma de conseguir el cumplimiento de los 17 ODS, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que están vinculados a la Agenda 30, es con mucho diálogo. Segundo lugar, porque el ODS 18 habla de alianzas y nosotros creemos que podemos establecer una buena alianza con Naciones Unidas para ayudarle a comunicar el desarrollo y el progreso de los ODS, que me parece que deben estar de forma permanente en la agenda de gobiernos y organizaciones. José Manuel, vamos a ir terminando porque no te quería robar mucho tiempo, que ya sabemos que es oro, y más en un lunes, que es el día en el que estamos grabando este podcast, pero sí que quería hacer parada en esa página web tuya de la que hablábamos antes, que es un blog estupendísimo, valiosísimo, que si alguno por ahí pensara en hacer una membresía le sacaría una gran rentabilidad, pero ya sé que tú piensas de otra manera, José Manuel, y se agradece, Pero bueno, si abordas múltiples asuntos, como digo, todos muy ligados a la comunicación, también al ámbito empresarial. Uno de ellos, por ejemplo, has hablado antes de comunicación interna y de la importancia que ha tenido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Sobre todo en el periodo de pandemia, pero el talento senior que muchas veces, no solo en nuestra profesión, sino en otras muchas, se dice que no se valora. No sé si tú crees que sí se han dado pasos en este sentido, no hablo solo de mentorización y demás, sino el talento senior ya se valora. Bueno, gracias por hacerme propaganda del blog que es Fábulas de Comunicación, ¿no? Donde yo intento ahí pues desplegar mi conocimiento, compartir mi conocimiento y también las experiencias que voy adquiriendo en buena medida gracias a pues mi participación en DIRCOM o en organizaciones internacionales como la Global Alliance, que es la mayor federación mundial de comunicadores, ¿no? Presente en 126 países. En los últimos tiempos he estado especialmente enfocado en convencer a las empresas, a las organizaciones de la importancia de la comunicación interna. Ahí, antes lo comenté, la pandemia nos ayudó, ¿no? Y ya la comunicación interna no es la hermana pobre. Conectada con la comunicación interna, hay un gran desafío hoy, creo que para la figura de los profesionales de la comunicación en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, que es participar en el liderazgo de la cultura corporativa. La cultura corporativa integra o aglutina la gran parte de los intangibles de la empresa. Se habla, por ejemplo, de marca interna, se habla de la importancia que tienen los trabajadores como embajadores de marca y, en consecuencia, generadores de relaciones y de confianza y por tanto, están vinculados a la reputación de la empresa. Se habla de la necesidad de crear un clima laboral que propicie la innovación. Bueno, creo que es un territorio apasionante en el que yo estoy trabajando en varios proyectos. Es un territorio que aporta mucho valor porque conecta con los valores y sobre todo conecta con la necesidad de tener un diálogo intergeneracional. Hoy en las empresas están conviviendo 4 generaciones
y es necesario que haya un diálogo productivo entre ellas, ¿no? Es necesario que los más jóvenes pongan su fuerza y su energía y el talento senior ponga su conocimiento al servicio del desarrollo de los más jóvenes. Y eso creo que tiene mucho que ver con una cultura corporativa que promueva ese diálogo y que piense mucho en términos también de formación y de formación intergeneracional, ¿no? Creo que a pesar de la presión, de la lógica presión, pues que las nuevas generaciones hacen para ir ocupando posiciones en las empresas, y que tiene toda la lógica del mundo, las empresas se están dando cuenta de la importancia del talento senior, ¿no? Y por ejemplo, pues del valor estratégico que tiene el talento senior para enseñar a esas nuevas generaciones, ¿no? Como todo en la vida tiene que haber un punto intermedio, porque también hay muchos malos ejemplos de personas que se perpetúan en la empresa, lo que están es perpetuándose en el poder y por lo tanto generando mal ejemplo para otras personas que simplemente quieren acabar o culminar la última etapa de su carrera profesional aportando el mayor valor posible, ¿no? En la medida en que la esperanza de vida está creciendo en la mayoría de los países desarrollados, la convivencia intergeneracional y el diálogo es fundamental. José Manuel, ya digo, vamos a ir terminando, ¿eh? Solo dos preguntitas ágiles y rápidas, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre algo que yo, por ejemplo, en mi trayectoria profesional sí he visto mucho y muy de cerca en los últimos años. Tú lo cuentas en Fábulas de Comunicación, y es la necesidad de alinear comunicación y marketing, porque antes comunicación y negocio, vamos a decir, estaban muy próximas, pero comunicación y marketing cada vez están más imbricadas, ¿no? No sé si puedes profundizar en cómo se puede profundizar en esto, o si tú ves esa evolución. Bueno, alinear no es necesariamente integrar, aunque en algunos casos esa integración es buena y posible, ¿sí? Y creo que depende mucho de la cultura de la empresa y del negocio en el que esté, y también probablemente del tamaño. Yo lo que estoy observando en todo el mundo es una confluencia entre comunicación y marketing por un lado y entre comunicación y asuntos públicos por otro, ¿no? La función de comunicación se ha hecho más interdisciplinar y también interdependiente. Pienso que nuestra principal misión ahora mismo es crear una narrativa que sirva de soporte a todos los relatos de la organización en su interacción con los grupos de interés. Recientemente en el Congreso de la Global Alliance que tuvo lugar en Chennai, en el sur de la India, una de las conclusiones que yo saqué, y esa conclusión la saqué no porque se me ocurriese a mí, sino porque las propias personas líderes del mundo del branding así lo expresaban, y decían, los que estamos en el branding tenemos que ser liderados por una narrativa corporativa, y nadie mejor para crear esa narrativa corporativa o relato común que el responsable o la responsable de comunicación. Por eso creo que la comunicación se ha hecho mucho más estratégica, por un lado, y por otra parte, y lo hemos visto con esa confluencia con marketing, tiene que acercarse más al negocio. Las empresas hoy estamos cargados de incertidumbres, en un entorno de incertidumbre, entonces las empresas no están pensando en un muy largo plazo, están pensando en el corto, como mucho en el medio plazo. Bueno, pues la comunicación, que históricamente parecía que aportaba más en el largo plazo, por ejemplo en temas como la reputación o la construcción de la marca, pues hoy tiene la obligación también de contribuir en el corto plazo. Y yo digo contribuir en el corto plazo, y ahí es donde viene la confluencia con marketing, pero sin perder de perspectiva el largo plazo. En ese arbitraje difícil es donde tiene que estar la comunicación. José Manuel, ¿a dónde tienen que cargar las tintas las empresas en el ámbito comunicacional, a tu juicio, en los próximos años, o a corto o medio plazo? Claramente hacia la gestión de los intangibles, por un lado, y a una buena decodificación del entorno. Respecto a lo primero no hay ninguna duda, porque las empresas están generando mucho más valor por los intangibles que por los tangibles. Y de hecho, según los estudios, por ejemplo, según el estudio de Brand Finance, es una empresa especialista en valorar intangibles, en España el 60% del valor de los intangibles de las empresas está por descubrir. Es decir, que hay una enorme reserva de valor vinculada a temas como la reputación, la marca, el capital intelectual, la innovación, la cultura corporativa, ¿no?
Y luego la interpretación del entorno, que se ha vuelto más compleja. Creo que pocos profesionales, o casi ninguno, como los comunicadores, tenemos una visión 360 grados. Y luego somos muy ágiles para interpretar. Creo que somos muy ágiles y flexibles para interpretar. Esa capacidad hoy de observación y de traducción de lo que ocurre en el entorno es estratégica para las empresas. En un tiempo donde es muy difícil predecir lo que va a ocurrir, interpretar lo que está ocurriendo y intentar anticipar vía tendencias lo que puede ocurrir, pues me parece que aporta mucho valor a las empresas, ¿no? Ese trabajo de psicólogo social, ¿no? O sociólogo comunicador es un papel que a mí me gusta mucho y que creo que nos puede dar mucho valor y muchas satisfacciones en términos de lo que aporta la función al desarrollo de las empresas. José Manuel Velasco, muchísimas gracias por atendernos. Has dado con tu pelota de pádel a todas las bolas que te hemos lanzado, efectivamente, y además solventemente. Entonces, nada, agradecerte tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José María. Para mí no es consumo de tiempo, sino al contrario, porque yo digo que mi propósito es elevar la comunicación. Entonces, conversaciones como esta pues contribuyen a que yo cumpla con mi propósito y le dedicaría el tiempo que fuese necesario. Así que muchas gracias a ti por acordarte de mí. Muchas gracias por esta inversión de tiempo. Muchas gracias. Compromiso Iberaval. Y tras la interesante charla mantenida con José Manuel Velasco, ahora tenemos el honor de recibir a otra figura, en este caso una de las figuras más destacadas del periodismo y la comunicación digital en el mundo hispano, el profesor y periodista Ramón Salaverría. Nacido en Burgos, aunque criado prácticamente desde que salió de la cuna en el País Vasco, Ramón ha sido un pionero en el estudio y la práctica del periodismo digital, marcando la evolución de este campo desde la década de los 90. Salaverría comenzó su andadura en el mundo del periodismo en Pamplona, trasladándose allí a los 18 años para cursar periodismo en la Universidad de Navarra. Su carrera arrancó en los primeros trabajos que llevó a cabo en Radio Irún y Radio San Sebastián de la cadena SER, compatibilizándolos con su labor de redactor en País Vasco para la agencia de noticias Colpisa. Pero fue su incursión en el ámbito académico en la Universidad de Navarra desde 1993, hace un poco más de 3 décadas también, la que sentó las bases de lo que sería una fructífera carrera en investigación y también en docencia, desempeñándose como catedrático y dirigiendo el departamento de proyectos periodísticos. Ramón no solo ha sido un docente destacado, su vocación investigadora le llevó a realizar estancias en los Estados Unidos, donde profundizó en el periodismo digital y la desinformación, algo de lo que espero que hablemos bastante hoy, convirtiéndose en un referente internacional en estos asuntos. En temas de desinformación, Ramón ha dirige desde 2021 el Iberifier, un observatorio ibérico para el estudio de los medios digitales y la desinformación, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea y que es reflejo de su compromiso con la lucha contra la desinformación. Salaverría también es un profundo conocedor del emprendimiento en comunicación y ha dirigido numerosos programas de formación para importantes grupos de comunicación tanto en España como en América Latina. Además de contar con una vasta producción académica que incluye más de 300 publicaciones, entre ellas libros que son referencia obligada para quienes estudian el periodismo digital. Su trayectoria además ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, destacando entre ellos el Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra o la inclusión en el grupo de los 500 españoles más influyentes según el diario El Mundo. Hoy, en nuestro podcast, en Compromiso Iberaval, tenemos el placer de adentrarnos en el mundo de la información, la desinformación, los datos y también el emprendimiento de la mano de Ramón Salaverría, un verdadero visionario del periodismo digital. Preparaos para una conversación fascinante. ¿Cómo estás, Ramón? Pues muy bien, muy agradecido que me hayáis acogido. Bueno, yo suelo preguntar de tú. Si te causa algún inconveniente, sin problema cambiamos el paso. Me causa mucho inconveniente, pero me puedes tratar de tú, faltaría más. Bueno, vamos a empezar por el periodismo, que por eso estamos aquí. Y para ir directos al grano, ¿qué diferencia hay? Porque
hace unos días coincidíamos en un acto en Madrid, y una de las ideas que yo creo que quedó más clara además es que hay una diferencia clara, a tu juicio, entre las fake news y la desinformación. ¿Qué es esto? Sí, las fake news se han convertido en el término casi popular, más coloquial, utilizado desde políticos hasta periodistas o incluso en el ámbito, pues, en fin, de nuestras conversaciones familiares, ¿no? Cuando nos referimos a las mentiras que circulan públicamente, es frecuente que hablemos de ellas como fake news. Pero a mí me parece un término poco oportuno, no solo por el hecho de que sea un término, pues, importado del inglés, sino sobre todo porque supone algo así como un reduccionismo conceptual. La desinformación es un problema que tiene que ver con la falsificación deliberada de la información, pero en múltiples ámbitos, no únicamente en el ámbito del periodismo, en el ámbito de las noticias. Por tanto, si nos referimos a la desinformación únicamente como fake news, estamos limitando el espacio. Hay mucha más desinformación que las fake news. Por supuesto, las noticias falsas existen y son una parte de la desinformación, pero la desinformación es un fenómeno más complejo y muchísimo más grande. Se habla mucho en los últimos años, sobre todo, de bulos. Este mundo digital en el que vivimos, pues probablemente ha incentivado esto. Y la polarización también es un término muy recurrente. Precisamente en estos días de atrás, en el mes de marzo que se celebraba ese 20 aniversario, el 20º aniversario del 20M, se hablaba como uno de los puntos de, no sé si de partida o de revitalización de esa polarización, ¿no? Esto afecta no solo a la política, afecta también, entiendo, o puede azotar también a cualquier empresa, ¿no? Estos asuntos, ¿no?, que están en nuestro día a día. Absolutamente. Cualquier tipo de institución, sea pública, privada, una empresa, por ejemplo, pues es un actor de la esfera pública y lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, sobre todo, desde la popularización de las redes sociales, que de hecho ocurrió prácticamente coincidiendo precisamente con el 11M, ¿no? Pues desde aquella época, en estos últimos 20 años, cualquier tipo de actor, por, digamos, aparentemente irrelevante que pueda ser, pues sí que tiene una visibilidad pública. Y hay muchas ocasiones en las que se pueden dar circunstancias en las que informaciones deliberadamente sesgadas, con intención de socavar la reputación de personas, de instituciones, de empresas, pues se diseminan de manera estratégica, ¿no? Y ante ese tipo de situaciones, por supuesto, las empresas tienen que estar preparadas. Yo decía en la presentación, Ramón, que sí ha sido un pionero en el periodismo digital. El periodismo digital obviamente ha evolucionado muchísimo desde recuerdo aquel momento del efecto 2000 que se iba a acabar el mundo, cuando hubo la crisis de las .com, también hace ya un tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que todos hemos ido adentrándonos, ¿no?, en ese periodismo digital, que no sé si ha fagocitado o acaba con el otro periodismo, ¿no?, que sigue existiendo, ¿no?, pero que ha llegado, no sé si a tener un papel residual. Un estudioso como tú, ¿cómo ha vivido esta evolución? Que entiendo que lo ha vivido en primera persona, además. Pues sí, he visto los toros desde primera fila de barrera, las cosas como son, porque, bueno, por circunstancias de la vida, empecé a investigar sobre este fenómeno literalmente en el momento en el que comenzaban los primeros medios digitales en España. Es más, yo asistí, podríamos decir, al parto del primer medio digital que tuvo lugar en mi propia facultad, en la Universidad de Navarra. Organizamos un foro en el año 1993 y, bueno, queríamos saber si había algún tipo de expectativa, algún tipo de iniciativa en España para impulsar medios digitales cuando ya se oían algunas noticias al respecto en otros países, especialmente en Estados Unidos. Y entonces, precisamente, las personas que invitamos, lo que se animaron a hacer es, mira, pues ya que nos invitan a hablar sobre esto, que nadie nos invita a hablar sobre estas cuestiones, pues vamos a poner en marcha el primer medio digital, y lo hicieron pues los representantes del Periódico de Cataluña, Mario Santinoli, y el coordinador en aquel momento del Mundo.es, el recientemente fallecido Mario Tascón. Y ellos pues mostraron sus primeros proyectos. Y yo he tenido la oportunidad de acompañar desde entonces la evolución, ¿no? Y sí que me doy cuenta de que ha habido una serie de etapas. La primera etapa, hasta finales de los años 90, fue una etapa de menosprecio, desde, digamos, el periodismo clásico, el periodismo tradicional, una cierta sensación de que había un periodismo de segunda división en el mundo digital y
y que de hecho se reforzó precisamente con lo que mencionabas tú antes, con el estallido de la burbuja.com en torno al año 2001, ¿no? Ahí hubo una especie de revanchismo por parte de los periodistas, digamos, clásicos, diciendo, ya lo decíamos nosotros, esto en realidad pues no tenía mucho desarrollo. Pero como es evidente, pues se han ido produciendo toda una serie de transformaciones al punto de que 30 años después de la aparición de los primeros medios digitales, en estos momentos son pues la columna vertebral de las empresas periodísticas, ¿no? Tienen problemas para consolidar su negocio. En realidad este es un problema que afecta pues al conjunto de las dimensiones de los medios periodísticos, pero desde el punto de vista del alcance, de la audiencia, de la influencia pública y de las propias formas de comunicar, yo creo que se ha consolidado claramente como el medio de referencia. Vamos a cambiar un poquito de tercio, aunque todo tiene que ver con comunicación, Ramón, pero las empresas sí valoran ahora o sí trabajan algo que hace pues, relativamente poco no se trabajaba, que era la reputación y la marca, ¿no? Uh-huh. Sí es verdad que hay asuntos especialmente delicados que pueden afectar a esa reputación, que pueden afectar también a la marca, obviamente, y hay un dicho que seguramente tú también conoces y seguramente hayas utilizado alguna vez, que es ese que dice que para construir la reputación se tardan años y para destruirla se puede destruir en prácticamente segundos, ¿no? Eso es exactamente así y para su desgracia muchas personas y muchas instituciones pues lo han comprobado en sus carnes, ¿no? En las redes hay que andarse con pies de plomo y también tener cintura para responder con rapidez, porque a veces pues hay una cierta tentación de cuando se explota algún tipo de asunto, pues bueno, decir, bueno, tranquilos, que esto no va a ser para tanto, no hace falta levantar más la liebre y vamos a dejar pasar este chaparrón, ¿no? Y en muchas ocasiones pues esa técnica no es precisamente la más conveniente, ¿no? A veces casi diría la mayor parte de las veces optar por la transparencia, por la transmisión de una información completa, clara, razonada sobre las cuestiones de un asunto que puede resultar polémico en un momento dado, es la mejor forma de neutralizar este tipo de crisis. Pero también existen medios que tienen las cosas claras, es decir, puedes ir con argumentos y esos argumentos no sirven porque la noticia o el titular de la noticia es más potente que lo que te puede decir la contraparte. Sí, pero en este caso todas las organizaciones, las empresas, disponen de su propia voz para hacerla pública. Quiero decir, por supuesto que los medios tienen un alcance mayor, los medios periodísticos me refiero, y que en un momento dado pues puede haber una situación de crisis reputacional que venga de la mano de algún tipo de información publicada por un medio a propósito de una empresa, ¿no? Pero esa empresa tiene la posibilidad no ya de únicamente de proporcionar información o de neutralizar eso en el medio que lo ha publicado, sino de responder por sí misma y de actuar ofreciendo pues información adicional, explicaciones que en un momento dado pues puedan servir para contextualizar, situar o poner en su sitio a quien ha querido, perjudicar la reputación de esa empresa. En esta era digital, como digo, en la que nos movemos, hay muchas herramientas, cada vez más, lo podemos ver, que salen prácticamente debajo de las piedras y con la cuestión o con la tecnología de la inteligencia artificial generativa aún más, ¿no? Pero sí es cierto que este es un ejemplo, ¿no? Este es un podcast de una empresa. Las empresas pueden gestionar también ya, no digo plantearse hacer un grupo mediático, que ese no es el objetivo, ¿no? Pero sí pueden gestionar mucho más ampliamente y de una manera quizás más eficiente esa comunicación externa, pero también la interna, diría, con respecto a hace unos años. O sea, esta parte digital también ha ayudado en ese sentido, ¿no? Absolutamente. La comunicación se ha convertido en una herramienta clave de la dirección, de la gestión de las empresas. Hace unos años, no sé exactamente cuántos lo fecharía, la dimensión de la comunicación tenía que ver más con la publicidad, con la proyección hacia el exterior de la marca, ¿no? Pero ahora la gestión de comunicación tiene múltiples dimensiones que están
directamente vinculadas con la gestión de las empresas. No olvidemos que además de la comunicación externa, que es muy relevante, es esencial en las organizaciones la comunicación interna, especialmente cuanto más grande es la organización. Tener una buena dinámica de comunicación, mantener a los empleados bien informados, interesados, orientados en la estrategia general de una empresa, esto es clave y pasa por tener un buen equipo de comunicación. ¿Hay alguna manera sencilla, no sé si sencilla o por lo menos práctica, a partir de la cual las propias empresas puedan contribuir a esa lucha contra la desinformación de la que hablábamos al principio, con su contenido, con mayor presencia, no sé, pública? ¿Cómo se puede trabajar esto? Yo creo que en este caso la palabra clave es transparencia. En los últimos años pues hay una gran preocupación por la reputación social corporativa, por distintas dimensiones que tienen que ver con la imagen que una empresa, que una institución está proyectando hacia el exterior. Pero esa imagen, en gran medida, se consolida, se construye a partir de la información que va proporcionando esa empresa. Y así como exigimos la existencia de portales de transparencia, por supuesto para las instituciones públicas, pero también para grandes instituciones, por ejemplo, yo trabajo en una universidad que tiene su propio portal o sección de transparencia, pues yo creo que las empresas, y no solamente las grandes, no estamos hablando únicamente de multinacionales, de grandes corporaciones, sino también hasta donde sea posible, ¿se entiende? Pues empresas de menor porte, pues yo creo que también harían bien en cuidar este elemento, porque el día en que sucede algún tipo de situación de crisis comunicativa, ese tipo de herramientas pueden ayudar mucho. Vamos a hablar, si te parece, Ramón, también por abrir otra espita de ese proyecto que lideras y que yo presentaba al principio, que es Iberifier. No sé si lo digo bien. Perfectamente. Pero cuéntanos un poco en qué consiste y por qué es tan atractivo, porque ya digo, hace unos días lo presentabas en Madrid y aparte obviamente el que lo vive lo explica muy bien, ¿no? Pero es un proyecto que realmente pues tiene su gancho. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues Iberifier, como su nombre sugiere, es una organización, un observatorio de dimensión ibérica que se dedica a la verificación informativa. Impulsado por la Comisión Europea, forma parte de una red de observatorios que abarca la totalidad de los 27 países de la Unión Europea. En algunos casos, ciertos observatorios son específicos para un país y en algunos otros casos abarcan varios países, como ocurre en el caso de Iberifier, que pues comprende tanto España como Portugal. Y desde el observatorio, que tiene su sede en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y que está integrado por 25 instituciones, universidades, agencias de verificación, agencias de noticias, centros de investigación multidisciplinar, en fin, es una organización muy diversa y enormemente potente en términos de investigación, más de un centenar de personas que colaboramos. Bueno, pues desde esa diversidad lo que tratamos de hacer es analizar, por una parte, el fenómeno de la desinformación en España y Portugal, poniéndolo en relación con las campañas de desinformación que afectan al conjunto de la Unión Europea, y a partir de ese análisis, que consiste, pues, por ejemplo, en verificación de bulos a través de las agencias de verificación, investigación académica, investigación en tecnologías de computación para neutralizar la desinformación, ya digo que abarcamos cosas muy diversas, pues tratar de transmitir también una concienciación hacia la ciudadanía sobre este fenómeno. Y bueno, pues hemos completado nuestra primera etapa, que nos ha llevado desde 2021 hasta febrero de 2024, y hemos tenido la fortuna de que la Comisión Europea ha valorado bien nuestro trabajo y nos ha permitido, nos ha concedido una nueva financiación para continuar con nuestro trabajo hasta 2026. Ramón, vamos a ir terminando, pero sí sería interesante hablar se han dado muchos pasos, ¿no? En esta lucha, vamos a llamarlo así, contra la desinformación, pero no sé si existe algún vínculo que se pueda estrechar aún más
porque este es un podcast empresarial, como te comentaba, a partir del cual las empresas, digamos, con ese vínculo con el sector del periodismo y la comunicación, que al final, digamos, es el canal para difundir aquellas cuestiones que consideran de interés las empresas, ya sean grandes empresas, como hablabas tú antes, o pymes que tengan algo que contar, ¿no? Pero no sé si hay alguna fórmula que se pueda explorar para que entre todos podamos combatir la desinformación, más allá de la transparencia. A ver, tiene que ver, por supuesto, con la ética, ¿no? Con la ética empresarial. Pero una cosa es atender a unos intereses, que eso es lógico en cualquier institución, cualquier empresa tiene intereses y tiene estrategias que le orientan hacia una determinada dirección. Pero una cosa es tener intereses y otra cosa es valerse de la falsedad para conseguir esas finalidades. Cuando una empresa entra en ese tipo de artimañas, en ese tipo de usos pues no éticos, además de, yo creo que, en fin, contaminar un poco el ambiente público, también a la larga yo creo que se está echando piedras sobre su propia reputación. Y yo creo que si entre todos, culturalmente, ciudadanos, empresas, instituciones públicas, llegáramos al acuerdo de que es necesario cuidar de la veracidad de la información que circula, pues haríamos una vida y una sociedad más respirable. Ramón, has hablado de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, has hablado de transparencia, vuelvo a sacar este término a colación. Hay muchos frentes abiertos, ¿no? Y ya digo, quizás no tantas empresas antes apostaban por la comunicación como ahora. Todavía hay pasos que dar, ¿no? Porque la comunicación, por ejemplo, lo hablaba con José Manuel en la otra entrevista, todavía no ha llegado o no tiene la fuerza que quizá debería, ¿no? En los consejos de administración. Pero no sé cuáles son las tendencias que tú crees que deben trabajar las empresas en el ámbito comunicacional o que deberían ya estar trabajando en él. A ver, yo no soy un experto, ni mucho menos, ¿no? en este tipo de estrategias de comunicación corporativa. Mi ámbito está más centrado en el ámbito de los contenidos periodísticos, pero yo creo que muchas de las indicaciones que recomendamos a los medios periodísticos en términos de comportamiento, de actuación, pues valen también para cualquier tipo de institución y también, por tanto, para empresas con intereses económicos, ¿no? Yo creo que tener equipos preparados, por ejemplo, que esto no es algo que se improvisa, así como, yo qué sé, pues si una empresa se dedica pues a producir zapatos o a distribuir, yo qué sé, qué tipo de materiales, pues y necesita pues profesionales especializados en esas tareas, ingenieros, en fin, que sepa también que la comunicación es una especialización y que esto no se improvisa, que esto no lo hace mi sobrina que es muy apañada con las páginas web. Esto necesita una profesionalidad y yo creo que en la medida en que las empresas vayan entendiendo eso, yo creo que les irá mejor. Yo creo que por fortuna la fase Sobrinity Manager la estamos superando también. Está bien tirado. Ramón, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer, ya digo, tanto hoy como el otro día escucharte en Madrid. Y bueno, pues las puertas por decirlo de alguna manera, ¿no? Las puertas de este podcast están siempre abiertas para ti. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Chema. Gracias. Compromiso Iberaval. Las entrevistas con José Manuel Velasco y Ramón Salaverría ofrecen una perspectiva muy valiosa sobre la comunicación estratégica y la lucha contra la desinformación en el contexto actual. Velasco, lo hemos podido escuchar, destaca el desafío de generar credibilidad y confianza para las empresas en un entorno de desconfianza, mientras que Salaverría resalta la importancia del trabajo académico y la concienciación ciudadana en la lucha contra la desinformación. Ambas visiones enfatizan la importancia de la especialización en comunicación, también en el ámbito empresarial, y la necesidad de atender a los intereses de una manera ética. Este análisis profundo proporciona una plataforma sólida para reflexionar sobre el papel crucial de la comunicación estratégica y la responsabilidad en la difusión de información veraz, ofreciendo también una llamada a la acción, un salvado para afrontar los desafíos actuales en el ámbito empresarial y periodístico. Hasta aquí otro episodio de Compromiso Iberaval.
Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.